Muy buenos días amigos, aquí estamos una vez más aquí en la aldea Montúfar, aquí con unos amigos. Pasamos a comprar unos deliciosos chicharrones aquí con don... ¿Cómo se llama usted, jefe? Eduardo Escobar. Eduardo Escobar, aquí con el jefazo Eduardo Escobar a comprar unos chicharrones aquí con los amigos. Y sí, acá estamos comiendo los deliciosos chicharrones en Montúfar. Les recomendamos pues porque es un buen lugar, bonito, la gente amigable y solo sábados y domingos hay revolcado. Morcilla también y frijoles con chicharrón colorado. Eduardo Escobar se llama el jefazo allá, Gracias a don Eduardo Escobar estamos aquí presentes con los deliciosos chicharrones. Y gracias a Hugo Rivera, que es el del canal de YouTube. Y bueno, para el resto del mundo, en cámara, Hugo Rivera. Sí, aquí mis amigos, Hugo Rivera 71 les saluda. Vean, vamos a degustar de unos ricos chicharrones. Y vean, hay unos jalapeños, vean, sabrosos. Miren mis amigos, no se les antoja, no se les hace agua a la boca. Sabrosos, ¿verdad? Y por aquí pues un poquito de carnitas que ya se van acabando, pero visiten aquí al amigo Eduardo Escobar, visítenlo. Hace muy sabrosos chicharrones, yo tengo años de pasar por acá. Montúfar. Siempre, estamos en Montúfar. Y pues cuando yo voy a Misco Viejo, voy a Granados, todo el chol por allá, siempre paso comprando. Y nos vamos comiendo en el camino algo, es un... Dice don Eduardo que aquí este rótulo que tenemos al fondo es de los gorriones. Ese rótulo es un patrimonio ahora de aquí de Montúfar. Así que Cantina Los Gorriones siempre ha estado, ya lleva 100 años. Es una connotación pues, y adelante Rivera. muchas gracias, ahora es un ícono entonces de aquí de Montúfar. Es cierto. El lugar de la Cantina Los Gorriones. Una anécdota ahí, un día que yo trabajaba como taxista, agarré un cliente que lo llevaba para el Chol y me dijo, lo voy a invitar a comer, me dijo, a la cantina esa me vino a meter a comprar un agua, una Pepsi Cola y unos risitos, y me dijo, por la comida no se preocupe, me dijo. Cuando querrás finalizar voy a hacer el sonido de los chicharrones. Que se oiga el crunch. Ahí me decís, ¿ya? ¿No? Oiga mis amigos, el crunch. Oh, de este lado porque aquí ya no puedo. Ya no. Pues qué bueno. Saludos, don Eduardo. Muy amable y lo felicitamos. Estamos por acá siempre a la orden, atendiéndole de la mejor manera posible. Muchas gracias. Feliz día y los esperamos por acá siempre. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias. Dios los bendiga pues y muchas gracias por atendernos tan amablemente. Bueno mis amigos, aquí estamos una vez más en Montúfar, vean. 5 de enero. Un día muy sabroso, pensamos que iba a estar soleado, pero vean cómo está Montúfar en este casi mediodía. Espero les agrade este video, mis amigos. Eso, encontramos a un ¿qué? A un exhibicionista. Montúfar. Eso, ese es el ánimo que deseamos nosotros. Todo para adelante, nada para atrás, mis amigos. El chino de allá de San José de las Rosas. Eso. Junto con el Tibiri Tábara de San José de las Rosas también. Adiós. Vean mis amigos, aquí seguimos en Montúfar. Vean cómo se deslizan las tortillas. Porque el comal está bien limpio. Bien regresan, mira. Y, bueno, les recomendamos venir a Montúfar porque es un lugar, por demás decirlo, icónico, dijo Hugo Rivera. Pues aquí hay tortillas, hay chicharrones, hay diferentes clases de comidas y pues les recomendamos el lugar. Y miren las tortillas del comal. Este ya no es comal. Comal era antes.
Ahora es Comalapa. No, aquí estamos en Montúfar. Esas son las tortillas que se producen así con el puro maíz, no con maseca. Exactamente. Maíz nixtamal, le dicen al principio, ¿no? Nixtamal. Cuando se terminó de cocer y está todavía en el agua, a eso le dicen, yo creo que mixtamal. Nixtamal. Ajá. Pero vean, mis Miren amigos, cómo la llevo. lástima que no hubieron tones, porque aquí es el lugar donde yo paso a comprar siempre tones. Ellas no me recuerdan, pero yo sí las recuerdo porque Aquí. siempre paso. Aquí los hacen. Sí. Hay las muchachonas hermosas, miren. Sí, pero no. Gracias. ¿Por qué son tan bonitas las mujeres de aquí, pues? No sé. Esa es una incógnita que siempre llevo en el cerebro. Mira, señor. Vean, mis amigos, no se les apetecen esas ricas tortillas hechas a mano. Bueno, estamos. En El entonces, Salvador hacen tortillas pero tipo pistón. Ajá. Y en México es de máquina. Máquina de. Una máquina está Ah, haciendo ya. tortillas y las venden por kilo. Ya son más delgadas. Sí. Pero estas a mano aquí son sabrosas. Montúfar, de mis recuerdos. ¿Qué significará Montúfar? No se va, no se sabe. Es Montúfar. el apellido de un fundador que en el tiempo de la colonia, los criollos, pues vino uno a fundar acá, era de apellido Montúfar, pero ya estamos hablando de 400 años. Y yo apenas llevo 15 años de vida. Estoy Pero en cumpliendo cada mis- muela. Estoy cumpliendo mis 15 años. Gracias, Vera. Yo sí estoy cumpliendo mis 15 hoy. Oh, sí. Bueno. Mis 15:52. Hola. Pues vean, mis amigos. Seguimos acá. Montúfar. ¿Está pasando la cerveza o qué es, camión? Vean, mis amigos. A mí me gusta pasar mucho por este lado porque aquí hay siempre comida. De todo lo que uno pueda querer o desear, aquí lo hay en Montúfar. Vean, mis amigos. Es un lugar que como ha ido creciendo, mis amigos. Ha ido creciendo bastante. Mira, me dieron una tortilla dorada. Oín. Ah, belleza. Rico, mano, dijo el Ovidio. Vean, allá está su ceiba. ¿Qué es ahí, Rivera? Este es un mini mercado. Supermercados, dice. Super, no sé qué. Beneficios permanentes. Pay Center. Allá adelante hay Super Ban casa, Rural. dice ahí. Hay Ban Rural también y cajas rurales. Cabal, pues. Carnicerías. Hay una chorrojería. La chorrojería es aquella que produce o que vende Vísceras. vísceras de res. Ahí se encuentra lomo, corazón, hígado, y riñón, y en fin, todo lo que produce o que se extrae de la res. Y Ah, hay qué bueno. cholojerías, bancos, centros comerciales, ahí ya. Ventas de tortillas. Y esta es mi tortilla tostada que me dieron. Ah, va. Te rayaste, mano. Ya van a salir nuestras tortillas. Servicios electrónicos en línea, dice. Ah, también hay servicio de SAT, de RENAP aquí, miren. Qué bueno. Ahí está el chino, el famoso chino. El tibiri y el chino. Bueno, mis amigos, con esta toma los dejamos. Siempre pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal. Saludos a la distancia de donde quiera que ustedes se encuentren. Abrazos y bendiciones, mis amigos. Seguimos, pues.
Bueno, mis amigos, aquí ya estamos cerca. Yo creo que es arriba de este risco, peñasco. Ya estamos cerca de nuestro destino, mis amigos. A unos 5 minutos, creo yo, de las ruinas de Mixco Viejo. Ahí pues más adelante les vamos a llevar unas tomas de ese lugar tan ícono de este lugar. Yo creo que aquí ya es el lugar ¿cómo se llama este lugar, aquí amigo? El Brasilar. El Brasilar. Aquí en el Brasilar es una entrada para Mixco Viejo, adelante está. Pero los que vengan, los que quieran venir a este sitio arqueológico, pueden pernoctar en Pachalún. Ahí hay hotel y hay como estar en una estancia, pues. Aquí vamos a cruzar. Aquí estamos subiendo ya al acceso que da a Mixco Viejo. Realmente se titula San Martín Jilotepeque Viejo porque pertenece a San Martín, y esta fue una de las, pero les vamos a narrar en adelante cuando estemos en las ruinas. Este es el acceso a Mixco Viejo o San Martín Jilotepeque Viejo. Gracias, mi amigo, por la información. Pues qué importante es conocer un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Es muy importante porque somos guatemaltecos y pues estos lugares como Mixco Viejo pues son íconos, son lugares turísticos, son lugares que la gente siempre busca, y pues hoy nos toca que filmar en este lugar tan bonito y Sí, con Rivera, mucha historia. Disculpa, Rivera, Decime. una connotación. El 1 de enero estuvo saturado. Es tradición de estos pueblos de San Martín Jilotepeque, como también de Pachalún y Vizcaya, venir a visitar el sitio arqueológico el 1 de cada año. Y no se podía entrar acá. Habían carros parqueados en los dos lugares, de bajada y en subida. Ajá. Estaba lleno. Estaba abarrotado, entonces había mucha Vamos gente. a parar a comer una granizada. Ahí vamos a seguir más adelantito, mis amigos, dándoles información. Connotarte algo. Vean, mis amigos, aquí hicimos una pequeña paradita. Aquí ya cerca de la entrada. Aquí ya creo que a los nacionales se les cobra 5 quetzales, y a los extranjeros no estoy muy seguro, pero creo que son 30 quetzales. Sí, sube. Y aquí el amigo está vendiendo estas bonitas gorras que son artesanales, hechas en la región. Aquí, como pueden observar, tiene incrustaciones de metal sobre una costura que tiene emblemas de diferentes. Esto lo hace la máquina sobre un bonito petate con imitación de cuero, donde hay 2 gallos. Los palenques acá se realizan en todo el área. Hay una herradura también que connota se dedican a la ganadería. Por eso tiene acá también. Ahora, este relieve que tiene por acá, estos son motivos mayas. Porque como nos encontramos acá en el sitio arqueológico Mixco Viejo o San Martín Jilotepeque Viejo, que fue la última frontera, se puede decir, aquí fue la última resistencia. Este era un pueblo mam que resistió los embates de la colonización o la conquista de los españoles. Por aquí pasaron las carretas portando cañones que la gente de acá, pues en ese tiempo, hace 500 años, no conocían. Traían perros también, perros de caza. Ahora los conocemos como pitbull y no, traían doberman. Así es pues que los lugareños acá no conocían esa clase de perros
nunca pensaron en domesticar un venado o algo así. Entonces los perros pues les sirvieron bastante, traían caballos, carretas y cañones. Y no sé si será cierto que ellos subieron por el río Motagua. Dice que subieron con barcas, ¿verdad? Por el Motagua en aquel entonces. ¿Será Sí. cierto eso o es solo un mito? Sí, gracias Rivera. El río Piscayá estaba bien cargado de agua y corría aquí le dicen de monte a monte. O sea, era navegable. Narra la historia que en aquel tiempo traían 300 hombres, 30 eran de a caballo y 20 tamames. Estos tamames eran unos hombres de carga que al recibir 3 canastos de carga ya caminaban. Si les ponían 2 canastos no se movían. Hasta tener los 3 canastos se movían los tamames. Y es cierto lo que decís, cuando para bañarse en una de las vueltas del río Piscayá, habían unos tiradores, les dicen, pero eran mosquetes en ese tiempo. Estos se encargaban de dispararle a los lagartos, cocodrilos o como les quieran llamar, para que se pudieran refrescar en esas aguas. Y sí eran 300 los que venían caminando. Y también como que cuenta la historia que traían guías que eran de los mexicanos, creo yo. Si no estoy seguro, que los guías que los traían eran mexicanos, de aztecas o no sé, como que algo tengo yo por ahí. Sí, gracias Rivera, sí. En muchas de las ocasiones venía la Malinche. Malinche era la mujer que acompañó a Hernán Cortés. En muchas de sus conquistas, la Malinche nunca quiso subirse a un caballo. Ella prefirió caminar desde México, caminó todos los lugares que aquí conocemos, y ella fue la que le puso nombre a la mayoría de lugares, como decir Escuintla, que allá se llamó Escuintlán. Y de ahí ella le puso Jocotenango, Chimaltenango, la Malinche fue la que Quetzaltenango y etcétera. Todos los que conocemos. La Malinche fue la esposa, mujer, acompañante de Hernán Cortés. Ok. Así es como narra la historia. Muchas gracias, amigo. Y aquí vamos a disfrutar ¿de un qué? ¿Cómo se llama? ¿Una granizada? Granizada con jugo B8, con un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en Ciudad Capital. Pues esta es una bebida muy popular que no lleva azúcar, solo sal, pimienta, ¿qué es? Es pepita. Pepita, ajá. A veces le ponen tajín. Pepita de ayote, ¿verdad? Pepita de ayote, exacto, Rivera. Tajín. Pues ahí estamos, vamos a disfrutar del delicioso, esta es granizada de sal. O sea, el sabor es algo así saladito, pero también tiene, el muchacho aquí tiene, el compañero aquí tiene granizadas de miel, de azúcar, de maple. Pero así es. Sí, el maple es como como miel, ¿verdad? Pero no es miel natural, sino... En Costa Rica hay unos cigarros de maple que cuando los fuman, yo no fumo, pero cuando fuman deja un delicioso olor a maple. Y eso es en Costa Rica, pues, pero acá estamos en Guatemala. Y en México le dicen raspados a las granizadas. Es cierto, Rivera. Raspados les dicen. Tómate un raspado. Claro, hijo. Sí, dicen. Chale, carnal, dicen. Bueno, pues aquí estamos. Pues miren, aquí es una pequeña parada antes de entrar a lo que es el lugar de las ruinas. Aquí está nuestro amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Alfredo. Alfredo. Pero no Roca, ¿verdad? No. Aquí tiene su venta el amigo, pues. El 1 de diciembre hubo el 1 de enero. Hubo tanta gente aquí, ¿verdad? Sí. Vean mis amigos. Qué bonito. ¿Te puedo dar el precio de las gorras? Sí.
Como son artesanales, ¿verdad? Estas gorras son artesanales, como ya las narramos antes, tienen un valor de 80 quetzales. Hay también de otros precios, pero las mejores son estas. Hay sombreritos tipo petate. No sé cuál de nos queda mejor. Así. École, ahí sí puro Al Pacino. Bueno, cuando vengan acá a Misco Viejo, pues aquí les van a encontrar. Se Aquí en el negocio de Alfredo. se dice Chuwa Nim Ab Aj. Bienvenidos a Chuwa Nima Ab Aj, Misco Viejo. Vamos a ver qué es lo que me estás diciendo, lo que está allá en aquel rótulo, ¿verdad? Sí, ahí lo alcancé a leer. Vamos a ver si lo logramos agarrar. Eso vale 25. Mira Rivera, estos valen 25. Vamos a ver, mi amigo. Ahorita me acerco. Tomame una foto con mi sombrero. Yo le voy a decir. Quedó adentro. ¿Querés uno de estos o de otro sabor? ¿Cuál me decías, amigo? Perdón. Este El sombrerito. tiene un precio de 25 quetzales. En dólares no sé. Como Como $4. Un poquito menos, como $3.50. Muy barato. Yo no sé cómo está el dólar canadiense, si es lo mismo con Estados No, Unidos. no es lo mismo. Hay diferencia. Yo creo que tiene un poquito menos valor. Ah, ya. Ajá. Un poquito menos. Bueno, así estamos entonces. Bueno, le seguimos acá, mis amigos. Más adelantito les vamos a dar otras